Bueno, acá estamos con la doctora psiquiatra Gabriela López y vamos a hablar de aceptación radical, ¿verdad, Gabriela? Exactamente. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primera vez después de tanto tiempo que nos vemos, Reintegrando. reintegrándonos, llegando como de a poquito a lo más normal de lo que se nos sea posible. ¿De qué se trata esto que vamos a hablar hoy? Porque en realidad siempre me resuenan los títulos, pero Bueno, lo que pasa que esto es un tema que a veces a nosotros los occidentales nos cuesta mucho, que es aceptar la realidad. ¿Te acuerdas que la otra vez habíamos hablado de que a veces le cambiábamos los nombres a ciertas cosas? No Totalmente. decíamos miedo, decíamos ansiedad, porque nos costaba como decir eso. Bueno, la aceptación radical es eso, es aceptar radicalmente las cosas tal cual son. Y en estos tiempos creo que a todos nos está costando un montón, porque bueno, nos cambiaron un montón de variables, sin pedirlo nos vino de arriba. Sí. Entonces, aceptar esta nueva realidad, lo que nos está pasando, es tener que aceptarla totalmente. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de otras cosas. Entonces, cuanto más peleemos a la realidad, las dificultades van a seguir y nosotros podemos llegar a sentirnos peor. Entonces, la aceptación radical es eso, es aceptar las cosas de la mejor manera posible, sabiendo que a veces no es fácil, nunca es fácil aceptar las cosas, y sobre todo cuando no son lo que queremos. Es muy fácil aceptar radicalmente algo que sí nos gusta. Sí, pero no cuando la realidad que estamos viendo no nos está gustando y es eso y no hay otra cosa. Ahí está, es entender que bueno, hay cosas que sí puedo modificar y hay cosas que no puedo modificar, y lo que no puedo modificar lo tengo que aceptar. Y eso es un proceso que nunca es lineal, que tiene idas y venidas. En estos tiempos que tuvimos primero el distanciamiento social, antes tuvimos en realidad el quédate en casa, ¿no? Que fue muy difícil, ¿no? Yo pienso que el quédate en casa fue muy difícil. Por supuesto que es muy difícil. O sea, somos seres sociales, necesitamos el contacto, ¿no? O sea, se ha estudiado ahora un montón todo lo que es la disonancia afectiva que genera, por ejemplo, las comunicaciones virtuales, que no es lo mismo. No, tal cual. Ni siquiera muchas veces es un parche, pero bueno, hubo que aceptarlo, ¿no? Y seguramente hubo días que estuvimos mejor, como más fluidos, y hubo días que nos peleamos más, que de repente estuvimos más angustiados. Y ese es el proceso, ¿no? La aceptación radical no es un proceso lineal, a veces vamos a estar más cerca de la aceptación y a veces vamos a estar más lejos, pero eso no quiere decir que no estemos. Lo que hay que tener es la voluntad de empezar a aceptarlo. Pero en definitiva aceptarlo, ¿no? Sí, y los maestros Buda, que es de donde viene esto de la filosofía Zen, dice que nunca se llega al total proceso de aceptación. Claro. Pero sí lo que podemos hacer es empezar a aceptarlo. Es decir, bueno, voy a trabajar en esto. ¿No me gusta? No, claro que no. Pero puedo hacerlo. Voy a poner lo mejor de mí para llegar adelante. Y eso no quiere decir que no tenga sentimientos encontrados, que a veces no esté angustiada, que a veces no esté enojada. Sí, te iba a decir justamente eso, el enojo, ¿no? El enojo. El enojo que produce esto. En algunos momentos estamos re enojados, entonces estamos tristes. Pero permitirnos Sí. estar enojados. Y darnos cuenta. Darnos cuenta, pero permitirnos saber que es parte de la aceptación. Sí. De que, bueno, esto nos tocó, creo que nadie lo pidió. No, espero que no. Nadie lo pidió y bueno, con lo mejor que podamos, que a veces lo mejor que podamos es incluso estando enojados o estando tristes o estando angustiados. Claro. Sí, mostrar. Yo creo que fue como una montaña rusa de emociones. Sí. Porque, bueno, lo que vos hablabas, que habíamos estado hablando, las últimas veces habíamos estado hablando del miedo, justamente, del miedo como un sentir que nos protegía, pero claro, como hubo una exacerbación del miedo. O sea, nos generó mucho miedo. Nos paralizó. Exacto. El sentir de decir, no sé, es como Quédate en casa. El otro, claro, el otro realmente generaba, como que el otro era un peligro. Sí. O sea, y pensar que a mí me pasó unos días que yo decía, que inclusive lo estuve diciendo, yo soy el otro del otro. ¿Sí? ¿No? Yo soy tu otro y vos sos mi otro. Pero cuando nosotros nos pensamos como el otro del otro, o sea, el que puede no ser precavido o no tener una precaución y perjudicar a alguien que quiere, realmente nos convertimos como en ese otro peligroso que a veces es mamá, papá, el tío, el hermano, el abuelo. O sea, ¿quién no está como cumpliendo con esas reglas o con esas cosas? Entonces los primeros días fueron muy complicados. Sí.
Sí, y aparte porque nosotros nunca estuvimos en una situación de No. cuarentena como sociedad. No, el mundo Entonces, entero. El mundo entero, pero creo que otras regiones a veces tienen situaciones de cuarentena por otras razones, no por esta. Nosotros una cosa así tan movilizadora nunca la No. tuvimos. Entonces no teníamos referencias previas, ninguna generación, ni las más jóvenes ni las más viejas, que son a veces las que nos pueden ayudar, tenían como esa particular continentación, decir, va a estar todo bien. Tenemos que ir aprendiendo en el camino. Totalmente. Y ahora, y a mí hubo una cosa que me dijeron y que me gustó mucho, que esto es un túnel, no es un pozo. Totalmente. No caemos, esto Totalmente. es un túnel, lo vamos a transitar. Hubo pandemias mortales, que un cuarto de la población o más mundial se murió y salimos adelante. Sí, De esto sí. también vamos a salir adelante. Y yo creo que el aceptar radicalmente esta situación es una buena herramienta para sentirnos un poquito mejor dentro de esta situación. Lo más parecido fue en el 18, en el 20, la gripe La gripe española, española. ¿no? Que no, o sea, yo soy de 63, o sea que mi bisabuela había atravesado eso. A mí me gusta decir atravesar, o sea, porque es eso, vamos a atravesar esto. Y había comportamientos en casa que permanecían y que después formaron parte como de una, como que fueron como hasta que era como de mala suerte, ¿no? Era como, es mala suerte entrar con los zapatos que venís de la calle a casa. Claro. O sea, es mala suerte poner el saco, ¿no? Cosas como que se iban implementando como a través de un miedo, porque claro, no había informes, no había televisión, no había internet, no había redes sociales, no había WhatsApp. Entonces, como el aprendizaje era diferente, Claro, el pero lo aprendizaje habían padecido Claro, sí, el aprendizaje por la experiencia. por la ¿no? experiencia. Y bueno, nosotros también estamos experimentando eso y hay que permitirnos sentir todas las emociones, Y también equivocarnos, ¿no? por supuesto. Es parte del ensayo y el error del Sí, aprendizaje, el poder equivocarnos. Por eso es que, bueno, que hay políticas que, como dicen ahora, es dinámico. Porque, Sí, bueno, sí. si nos equivocamos, Vamos para atrás. corregimos. Sí, sí, o sea, pero es que es real, porque si no, o sea, nos teníamos que dar quédate en casa, no sé, el virus no se va a ir. O sea, va a estar ahí afuera, es como si fuera un cuco, ¿no? Ahí afuera, yo lo asociaba a esa sensación de hay algo afuera que es peligroso y el estrés que eso nos genera, que bueno, ni que hablemos, ¿no? Pero está ahí afuera. O sea, le tenemos que aprender como a no se me ocurre, vos me hablás de túnel ahora y me encantó también, ¿no? Porque Hay que no es aprender que a nos través- caímos en un túnel, en un pozo, es como vamos a ir por ese túnel. Aprender a atravesarlo y recordar que el cuerpo humano se adapta al medio, Totalmente. que tenemos un sistema inmunológico que es el que nos protege, que hay que darle tiempo para que aprenda cómo defendernos Totalmente. del coronavirus. Entonces, es un túnel. Sí, sí, sí. Y hay sí. luz al final, Siempre. siempre. ¿Sabes qué? Hay una carta de tarot que es la luna, que habla de eso mismo, de atravesar los miedos, ¿no? De salir de una zona donde medianamente estamos todos como confortables, donde nos sentimos bien. Bueno, habla como del canal de parto también, ¿no? De estar dentro de la panza de mamá, atravesar el canal y bueno, ir a algo desconocido. Y estamos como atravesando eso, o sea, no tenemos como mucho miedo de que, bueno, atravesar esto y cuándo voy a poder abrazar a mis amigos, ¿no? Y cuándo voy a poder abrazar a mis hijos, porque por más que los veo, no nos abrazamos, no nos damos besos, o sea, ¿cuándo va a volver el contacto que nos hace humanos? O sea, no, porque los animales también se miman y se tocan, pero es como esa sensación, ¿no? De eso es como genera un montón de emociones. Genera una angustia, genera Sí. muchísimo miedo, genera mucha tristeza. Pero hay que ser tolerante en eso, aceptarlo radicalmente, entender que es por nuestro bien, por un bien social, y que de a poco las medidas se están flexibilizando, Claro. porque nos está yendo bien, porque todos nos cuidamos. Sí, sí. Entonces, de a poco, y aceptando radicalmente, yendo paso a paso, entendiendo que es un proceso, y también ahí sí podemos tener referencias anteriores, nos adaptamos, los seres biológicos nos adaptamos al medio, Sí, sí. antes o después nos adaptamos. Claro, terminamos no solamente entendiendo, sino tal cual. Es como cuando vos decís adaptarse, y a mí me suena como a como que si nos tuviéramos que meter en un espacio diferente, ¿no? Como esa sensación de acomodarnos. De repente ahora está como hiperutilizada la palabra adaptación, dinamismo, pero a ver, todos los días nos adaptamos. Sí, totalmente. A ver, nos adaptamos Sí, no con. cuando
nacemos y empezamos a comer, hay una adaptación. Adaptación. Cuando empezamos a caminar, hay una adaptación. Cuando dejamos de ser niños y empezamos a ser adolescentes, hay una adaptación. Ni que decir cuando pasamos a lo que es los roles adultos. Claro. Nos adaptamos, siempre nos adaptamos. Nos adaptamos a los procesos de envejecimiento. Sí. Entonces, la adaptación es parte nuestra, que creo que a veces ha quedado como descolgada ese mensaje. Es como que nos tenemos que adaptar en 10 minutos. No, es parte de ese dinamismo que llevamos, que tenemos que ser inmediatos. No, la adaptación son procesos. Sí, sí, que inclusive podemos retroceder en esa adaptación. Hay días que podemos decir, porque a mí me pasa eso así, bueno, sí lo entendí, ¿no? Entonces me voy como tranquila a la cama, bueno, ¿no? Y al otro día voy para atrás, no entendiste nada, pero en realidad sí, porque lo que había entendido el día anterior es como, bueno, entendí hasta acá, capaz que retrocedo un poco, pero nunca vuelvo a cero. Yo no creo en eso de retroceder o volver atrás, pero es una posición personal. Sí. Creo que es parte mismo del proceso. Ahí va. No se va para atrás, se aprende. Que Sí. hay veces que voy a estar enojada, hay veces que me va a costar más entenderlo, pero sigo caminando para Claro, adelante. sí, Es sí, seguir sí, para sí, adelante. sí. Es Sí, seguir. totalmente. Bueno, doctora, como siempre, muchas gracias. A ti. Nosotros continuamos.